Buenos días a todos. Hoy en el 8º programa que tenemos de 101 claves para crear e innovar. La radio más creativa que se acerca a la calle y que pone los recursos en la mano de todos. José, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Aurora. Hoy voy a ser disruptiva otra vez. Vengo... Vaya, pánico me das. Y traigo muchas cosas en la cabeza y con un guión muy completo. ¿Ah, sí? ¿Cómo es el ¿Te guión? lo enseño? Mira, este es mi guión. Es la primera vez que traigo un guión en blanco. Bueno. Porque he decidido hacer un programa para volar. Seguro que lo llevas todo en la cabeza. Pero ¿sabes una cosa? En este programa hoy va a haber brilli del bueno. Y luego te cuento el porqué. Ah, vale, vale. Bueno, Javier, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí una semanita más en 101 Claves. Genial. Pues a mí me gustaría empezar, José, contando a la gente, a la audiencia, lo que hemos hecho esta semana, desde el último programa. Salimos a la calle para llevar la creatividad a aquellos que se quisieron apuntar a nuestro taller de Design Thinking con la herramienta de Element4, la tuya. Sí, la verdad es que además fueron 18 personas, nada menos, las que vinieron. Completamos el aforo posible del espacio. El espacio eran las oficinas o el showroom de Kopf Hermann Miller, y desde aquí les reiteramos el agradecimiento a que nos acogieran allí, y lo que estuvimos fue probando, trasteando con los elementos de innovación con Design Thinking, con Element4. Y podríamos recordar que pudimos hacer allí actividades dinámicas de trabajo con las personas que participaron. Sí, además fue fantástico el poder poner cara a todas esas personas que nos estaban escuchando en los programas de atrás y no les conocíamos, o aquellas personas que a través de las redes sociales o de LinkedIn, por ejemplo, que es donde más estoy yo continuamente, pudimos invitarles y que vinieran a vernos y, cómo no, a recibir un abrazo de esos míos que doy, que ya sabes que no me puedo parar, ¿no?, del contacto. Vamos a recordar que tenemos la línea de WhatsApp abierta. Los que queráis hacer alguna pregunta a nuestros invitados, que enseguida os vamos a presentar, podéis ponernos un mensaje con la pregunta o el comentario al 696-865-228. Lo voy a volver a repetir yo, no porque lo hayas hecho mal, José. No, porque es una voz femenina, bueno, a veces a lo mejor voy a poner mi mejor voz. Venga, va. 696-865-228. Esto me ha sonado casi a lo de bingo. Bueno, ahora sí vamos a empezar a presentar a nuestros invitados. Y yo quiero empezar con brilli del bueno. Aquí a mi izquierda tengo a Maribel García, que se apellida encima como yo. Y ¿ella a qué se dedica? Bueno, pues ella se dedica al employer branding. ¿Y esto qué es? Nos lo va a explicar ella ahora mucho mejor que yo, seguramente. Pero al final se trata de hacer una marca que sea empleadora, que sea atractiva para esas personas que quieren trabajar en ella. Y es que no dudemos que ahora el talento es el que elige dónde quiere trabajar. Exacto. Pero también, un momentito, que tengo que contar lo del brilli del bueno, claro. Que es tu eslogan o tu frase que me encanta, y yo ahí voy dándote por todos los sitios en la publicidad. Y también tú eres embajadora de Ponte Cara. Así es. Bueno, ahora sí, preséntate tú, cuéntanos. Bueno, como has dicho, soy Maribel García y, exacto, yo me dedico al employer branding. Básicamente es hacer que, bueno, pues las empresas sean atractivas para venir a trabajar y gestionar el talento interno de manera que de forma natural aparezcan los embajadores de marca, ¿no? Y bueno, como has dicho, yo soy embajadora de Ponte Cara, que es un movimiento, me gusta llamarlo movimiento porque al final es algo que no para, ¿no? Que evoluciona, que creció de algo muy pequeñito y que no para, que la gente está haciendo que crezca muchísimo más en cada edición. Hicimos en marzo la 5ª edición aquí en Madrid y bueno, todo un exitazo. Básicamente lo que hacemos es networking, pero de networking de verdad, nos gusta llamarlo de verdad porque al final no hay tarjetas, las personas están por delante y después los profesionales. Conocer, contactar y sobre todo conectar, eso es lo que hacemos. Esos son encuentros humanos. Total. Me encanta. Precisamente el tema que vamos a abordar hoy y con el que convocamos a nuestros invitados y animamos a participar a nuestros oyentes es el networking.
cómo generar relación y cómo aplicar creatividad para que esa relación se establezca. Tenemos también con nosotros a Carlos Ángeles. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Acércate un poco más al micrófono. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Es que lo has dicho muy orden y mando, ¿eh? Y él es muy disciplinado, como habéis visto. Sí, ¿cómo Carlos, no? Carlos es un buen amigo nuestro porque fue coponente, participó con nosotros, con Aurora, conmigo y otros muchos ponentes en Humanos en la Oficina, en la Así edición es. de Barcelona. Ajá. Y ahora quiero que nos cuentes un poco qué es lo que haces, porque Carlos es un hombre multifacético y es un impulsor de empresas. Cuéntanos qué es eso. Así es. Yo por formación soy ingeniero de telecomunicaciones. Muy pronto descubrí que la pura ciencia de la bata blanca y los rotuladores aquí en el bolsillo de la solapa pues me parecía aburrido y le di una vertiente muy humana a la hora de ser un ingeniero capaz de hablar con gente de forma que entendiesen cosas muy complicadas de forma muy sencilla. Y eso me llevó a ser muy distinto en el mundo de los ingenieros, ¿no? Uh-huh. Y como yo muchas veces digo, estamos en un mundo donde para trabajar de ciertas cosas hay que ir en sentido contrario. Si yo quisiera trabajar en un entorno periodístico, el que explica las noticias del tiempo es un meteorólogo, no un periodista. Y el que explica las noticias de tecnología es un informático o un ingeniero, no un periodista, ¿no? Entonces, de repente me encontré en un mundo de ingenieros siendo poco ingeniero. Y eso al Casi final parecías un periodista. Sí, Rompiendo efectivamente. esquemas. Y eso descubrí que cuando eres distinto y cuando haces bien tu trabajo, pues tu valor sube. Y al final he derivado en algo muy interesante que es inicio negocios tecnológicos para personas que quieran, pues eso, montarlos, que es la parte más difícil, ¿no? Y bueno, creo que una de las aportaciones más interesantes al programa de hoy es que para empezar negocios hace falta muchos amigos. Uh-huh. Y amigos que sean buenos en lo suyo, que tengan talento, porque al principio la colaboración es clave para que lleguen rápido los resultados, ¿no? Entonces, a medida que yo he ido montando negocios he aprendido que si quieres llegar pronto vas solo, pero si quieres llegar lejos siempre vas con alguien. Y si ese alguien es mejor que tú, las buenas intenciones no suponen un acabado profesional. Pero si trabajas con gente profesional, te contratan y te pagan bien. Uh-huh. Lo dices porque a ti te pagan bien, ¿verdad? Bueno, fíjate, a lo largo de los últimos 15 años que me dedico a esto de montar negocios, además en serie, uno tras otro, puedo decir que lo mejor que he tenido es hacer amigos haciéndolo. Y la confianza de de tener las espaldas cubiertas con gente en la que confías, ese es el mejor pago que puedes tener. Qué bueno, porque volvemos a hablar otra vez de relaciones humanas, Ujú. porque si hablamos de amigos realmente estamos hablando también de esa parte humana que hay detrás, ¿no? Y bueno, vamos a presentar a nuestro tercer invitado, a David Díaz, que es el secretario general del Club PVP, así en abreviatura, que ahora que estábamos tomando café y digo, no te van a entender, pero ¿para qué Ahora lo estás tú? traduzco. Para explicar qué es PVP. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos hoy a estar aquí y poder hablar del PVP, que realmente es el Pro Business Place. Es un club de negocios. Ujú. Esto empezó como una aventura de amigos que jugábamos al golf porque queríamos dejar de utilizar los viernes para trabajar y utilizarlos para relacionarnos. Y se nos empezó a ir de las manos. Quedamos un día, oye, y si cada uno nos traemos a alguien y comemos juntos y charlamos, bueno, pues eso que éramos 8 amigos al principio, el club de golf se ha convertido ya en 35 amigos que seguimos sin saber jugar al golf. y el club de negocios lo profesionalizamos justo ahora un año, en abril del año pasado, como Pro Business Place. Entro de cero, que es mi empresa, a llevar toda la parte del branding, comunicación, identidad, web, etcétera, etcétera. Y entraron una serie de empresarios con un alto carisma de diferentes sectores y que unimos unas buenas sinergias para ayudar a desarrollar el Pro Business Place. Empezamos como patrocinadores también, de alguna forma, y empezamos a crear diferentes mesas sectoriales y hacer eventos diferentes, puesto que nosotros utilizamos mucho la disruptividad, por eso de que de cero somos Disruptive Advisors, pero yo vengo de la consultoría internacional donde hacíamos eventos donde procurábamos que se generasen sinergias. No eran eventos de repartir tarjetas. Luismi, que es nuestro presidente, Luis Miguel Albornoz, viene del mundo asociativo, viene de haber trabajado en empresas del llamado networking
Y siempre hemos echado en falta lo mismo, y es que o eres un buen comunicador o no llegas a ningún sitio. No es verdad, todo el mundo tiene derecho a relacionarse y a comunicarse. El que te cueste trabajo romper el hielo no quiere decir que no haya alguien que te ayude a romper el hielo, que es lo que procuramos hacer nosotros en cada uno de nuestros eventos. Hemos intentado limitarlos un poco para no extendernos mucho y limitar los eventos a 25, 30, 35 personas y las comidas de marketing que hacemos a 40. Pero bueno, ahora contaremos un poco más en detalle. Ya veis un poco por dónde va el Pro Business Place, que lo llamaré PBP para resumirlo un poco. Bueno, fenomenal, ahí que lo aclares para que la gente que nos esté escuchando sepa ya lo que es el PVP. Y con eso también quiero aclarar que has hablado de Cero, cuando empecé de Cero, bueno, de Cero es la empresa que tiene nuestro amigo David y que es un poco pues de asesoramiento, consultoría a otras empresas, porque tampoco lo hemos explicado mucho y a lo mejor nuestros oyentes dicen, mira, que empezó de Cero. De Cero es el nombre de la empresa de David. Y de hecho también porque empezamos de cero, es decir, nosotros cuando empezamos, yo venía de la consultoría internacional y mis socios de trabajar en agencias durante muchos años, con lo que realmente nuestros contactos eran nuestros amigos personales, pero contactos empresariales no teníamos. Los míos estaban fuera de España, que no eran público objetivo para una agencia como de Cero, donde lo que hacemos es desarrollar propuestas de valor disruptivas, hacer que sea tu producto y servicio o tu producto o servicio en lugar del de tu competencia, y de qué forma disruptiva lo haces. Y eso mismo lo trasladamos para desarrollar el modelo de negocio del Pro Business Place, del PVP. O sea, fuisteis fieles con el nombre a vuestra realidad. Totalmente. Y volvimos a empezar otra cosa de cero, que fue el PVP. Ajá. Y así continuamente, todo de cero, de ahí viene la marca. Ahora empieza de Cero Events también, y empieza de cero completamente. Pero hay que decir que de Cero, en tu caso, es con Z. Sí, exacto. Que también Es quede claro. DZERO. Pero luego vais de 0 a 100 en poco tiempo. Porque PVP, Sí. PVP en un año ha sido un... Totalmente. Hemos pasado de ser esos 8 disruptivos jugadores de golf que siguen sin jugar al golf a ser ahora mismo 450 miembros. ¿Ves? A eso me refería. Esto también va de encuentros humanos. Bueno, pues vamos a poner encima de la mesa la pregunta de lo que va este tema de hoy, ¿no? Este espacio de la radio que ya has adelantado tú. Vamos a hablar de cómo ampliar esa red de contactos, cómo hacer esos networking, que ya la palabra networking no me gusta tanto porque está como un poco demasiado Nosotros, de hecho, no lo usado, utilizamos. Lo ¿verdad? utilizamos como generación de sinergias. Claro. Porque es realmente lo que buscas cuando vas a un evento de este tipo. Lo de hacer networking, lo hemos hecho toda la vida. En la barra del bar se hacía networking. Sí, sí. Saludabas al de al lado y te relacionabas con Pero ellos. es verdad para que hacer para que la networking. gente entienda, es como con networking ya saben lo Sí, que es, ¿no? es cierto. Y yo todavía estoy ahí pensando en mi cabeza qué nombre se le puede dar para darle otra palabreja al asunto, pero bueno, a lo mejor de aquí hoy nos sale algo. Así que pregunta encima de la mesa, y aquí para hablar todos así en un coloquio, es de qué manera se pueden hacer esos networking, esos encuentros, así, de forma creativa. Por eso estamos en un programa creativo y de innovación y Pues empieza tú disruptivo. poniéndole cara, si quieres. Me ha encantado, Perfecto. me ha encantado. A ver, al final yo creo que la innovación, por ejemplo, en Pontecara ha ido a la esencia de lo que realmente es el networking, porque más que crear algo diferente, ha ido a lo que significa las relaciones de verdad. Entonces, es verdad que el networking ya se ha utilizado en exceso de una manera que ahora ha perdido un poquito la esencia de lo que realmente significa. Y parece que si no te das tarjetas, y es un rollo muy profesional, claro, al final no es lo que en el fondo queremos, porque es cierto que no estamos acostumbrados a cultivar, que eso es la esencia de lo que las relaciones necesitan, ¿no? Cuando tú cultivas una relación, hay unas consecuencias y ahí es donde la gente quiere ya, en un evento de networking, dame la tarjeta y a ver qué negocio podemos hacer aquí. Entonces, eso no funciona así. De hecho, se ha demostrado que cuando un evento tiene el eje el foco puesto ahí, no funciona, porque la gente tienes mucho interés en conocer mucha gente, pero realmente allí no sale nada. Lo importante es hacer una relación, conocer a la persona de verdad y luego ya veremos. Y yo creo que esa es la innovación que ha tenido Pontecara. Hemos sido capaces de ponernos cara, vamos a ver quiénes somos los que estábamos ahí en la red y decir, oye, te quiero conocer y yo te voy a explicar quién soy, no qué hago. Luego ya lo verás. Y a partir de ahí veremos si conectamos, si no conectamos. Y bueno, ya os explicaré, pero yo he visto cantidad de cosas chulísimas que han salido de ahí después de esta
de ese cultivo. Además hacéis cosas creativas que luego nos irás contando para dejar ahora voz un poco al resto Claro de que sí. invitados, ¿verdad, Beatriz? A ver, Carlos, David, Carlos, Bueno, yo diría que te quedas para el último. Yo diría que el networking está un poquito en desuso como término porque el significado se ha diluido y porque la experiencia que ha habido ha sido muy frustrante. sí. Y te encuentras con muchos emprendedores, porque ahora de repente todos nos hemos vuelto emprendedores, otra palabra que ha perdido su significado. Y CEOs. ¿Eh? Y CEOs. Sí. De su propio emprendimiento. Ah, CEOs, con Ah, C. feo, Te feos, había no, entendido con F. feos. Algunos también con F, pero en este caso con C. Efectivamente. Pues lo que ocurre es que te encuentras a muchos muchos profesionales con experiencia que han ido a múltiples reuniones de networking y dijo, y de allí no salió nada. Y claro, la inversión en tiempo y en dinero y en sonrisas que tienes que hacer para que no salga nada, pues es frustrante. Y yo diría algo más. Se trata también de cuando uno va a una reunión donde le presentan a alguien interesante, normalmente la gente dice, oye, gracias por presentarme a este señor o a esta señora, porque ha sido muy útil y voy a contactar después para poder desarrollar alguna idea que hemos tenido. Y ese agradecimiento es un poco como el anuncio este que estamos escuchando últimamente en la radio, eso de, ¿cómo te agradezco que me hayas hecho eso? Y dices, pues se juega lotería este viernes, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Porque el networking al final es, bueno, ¿y esto? ¿Y yo qué gano con esto? Y en muchas ocasiones, cuando estás en un entorno de gente muy capacitada y muy... Al final, lo que te interesa no es lo que pueden hacer por ti, sino un poquito como hacen los asiáticos, ¿no? Que nos estamos asiatizando todos. Los chinos cuando te preguntan, no te preguntan tú a quién conoces. Te dicen, ¿quién te conoce? ¿Qué capacidad de influencia tienes tú? Y esa capacidad de influencia es el nuevo networking. ¿A ti quién te conoce? ¿A quién tienes en el móvil, en tu agenda del móvil, de tu teléfono, ¿de quién tienes el teléfono personal para ir a tomar un café en 2 minutos? Y yo llevo 3 meses intentando reunirme con ese señor. Entonces esa capacidad de influencia es el nuevo networking, es lo que se vende. No me ha gustado eso que has dicho. Ahora ya sí no te Es escapas, David. absolutamente cierto, sí. Me estaba reservando para el final porque parte de lo que han comentado ellos antes en la reunión previa me ha parecido muy interesante. Es cierto que al final lo que procuramos todos es ponernos cara porque no nos equivoquemos. Es difícil confiar en alguien al que no conoces. Estoy harto de ver falsas fotos de LinkedIn que no valen para nada o peor aún, perfiles sin foto porque yo soy suficientemente importante como para no tener foto en LinkedIn. Y luego además es verdad que la gente viene con la idea del one shot a un evento de networking. Por eso lo hemos cambiado el nombre a generación de sinergias. Para generar sinergias tienes que conocer al resto. Tienes que saber qué tipo de profesional es. Si yo quiero saber qué hace tu empresa, ya tengo internet. ¿Para qué me vas a contar el speech de qué libro vendes? Háblame de qué aportas tú como profesional y lo que bien decía él, ¿a quién conoces? Porque lo importante no solamente que yo sepa lo que tú haces, para que cuando mañana me pregunte a aquella persona le pueda decir, oye, pues el otro día conocí una entrevistadora maravillosa que yo creo que te puede servir para gestionar tu evento. Bien, pero es que si no sé lo que haces, ¿cómo voy a poder hablar de ti? Es la relación de segundo nivel, ¿no? No solamente los que están allí, sino pero es que a es tan quién importante conoces. porque el one shot, vale, te he vendido hoy una página web, perfecto. Y ya te has olvidado de mí porque lo que he hecho ha sido colocártela, no te hacía falta. Ni siquiera te ha atraído con la forma de hacerlo, no te ha atraído, no te ha llamado la atención ninguna forma de nada. Entonces, en el mundo de los eventos es lo mismo. Nos encontramos con cantidad de gente que viene y nos dice, gracias. ¿Gracias por qué? Dice, no, por el evento que habéis hecho. Bueno, pues lo que hemos hecho es lo que a mí me gustaría encontrarme cuando vamos a un evento. Es decir, no te estoy haciendo un favor especial a ti. Es que esto es lo que a mí me gustaría ver. Y como es nuestra asociación, es lo que hacemos, con lo que nos divertimos y lo que nos aporta valor en un evento, que es sentarnos con la gente, conocerlo, que ella no esté quieta en un rincón esperando a ver si alguien se acerca a echar unos cacahuetes porque no conoce a nadie. No, Con por telarañas, favor. que me ha encantado cuando has dicho Efectivamente, antes. con telarañas. Ves a una persona en un networking allí con una botella de agua Es que es lo y único que tiene le falta, telarañas las y todo. telarañas o un velo para parecer la chica de la curva. Claro, pero como ha ido él solo o sola porque le ha llamado la atención el evento de ven a conocer a la gente más disruptiva del mundo y luego va allí y lo único que han hecho ha sido tomarme mis datos para freírme luego con publicidad. ¿Y a quién me presentas? Perdona, esa misma persona que te ha cogido los datos te puede presentar al menos a media docena
que ya los conoce, ya estás introducido o introducida en el grupo. Es absurdo. ¿Cómo hacéis para romper esa frialdad o para que la gente que no es tan extravertida y que le cuesta más entablar, que no son iniciadores del contacto? ¿Qué hacéis en PPC? Pues de una forma muy sencilla. Mira, nosotros, los 6 miembros de la asociación, incluido Luismi, nos encargamos de que siempre que viene alguien nuevo, presentarnos primero nosotros e introducirlos en el grupo en el que estamos. Claro, siempre estamos en grupo, conocemos ya mucha gente y siempre tenemos 2 o 3 personas hablando con ellas. Lo que procuramos es, mira, acaba de venir esta persona que no la conozco, venir, que os la presento, e introduces a esa persona en el grupo. Eso lo hacemos todos. Y en las comidas que hacemos de marketing, que hacemos una todos los meses, en la que vienen grandes monstruos del marketing, invitados por sus contactos preferentes, donde viene gente de empresas de muy alto nivel, lo que procuramos es nada de mesas de estas de boda en la que como mucho hablas con el de al lado y claro, me está saltando para encima porque conoce más al de al lado, me han colocado aquí en medio y estoy puesto por el ayuntamiento. No. Hacemos mesas de 8 y en cada una de esas mesas de 8 hay un embajador del PPP que se encarga de que todos se conozcan. Que nadie se convierta en mobiliario urbano. Efectivamente. Me encanta lo del mobiliario urbano. O en el que echa el agua de la mesa. A ver si alguien le pregunta, ¿te pongo agua? No, pero bueno, dime quién eres. No, se trata de evitar esa frialdad que te encuentras muchas veces de, da igual lo que haya costado la comida. Si al salir de la comida dices, joder, vaya leche que me han dado, he pagado 25 euros para nada. 25 euros, yo he habido comidas en las que he pagado 100 euros y he salido demasiado barata ha sido esta comida. Y hablas así como de 30 a 35 personas. En tu caso, Beatriz, estabas hablando antes. Ay, Maribel, Beatriz, por favor. ¿Ves? Es que... Es un abundante. Abundante, lo que es Bartolo. Da igual, no importa. Puedes llamarme Beatriz, venga. Maribel, en tu caso decías que Ponte Cara era de 150 personas. Sí, o algo de hecho así. las 3 ediciones, como os contaba, hemos hecho la 5ª aquí en Madrid, se hicieron 2 en Barcelona y 3 en Madrid. 160 personas y en la primera. La última que hemos hecho ahora casi 200. ¿Y cómo lo hacéis para que podáis conoceros bueno, todos? de hecho, Imposible. Ya tanto no le pones cara, se la pones a unos cuantos nada más. De hecho, hay muchísima gente que desgraciadamente no ha podido venir, pero también un poco porque no se quiere perder la esencia de lo que es conocer gente. Un evento con muchísimas más personas es imposible interaccionar. A mí ya me parece muy difícil Sí. con 150 personas. Es complicado, pero interactuar. supongo que al final lo que haréis será pequeños Sí, grupos sí. De con hecho, mucha más sinergia. Quiero nombrar a Carlos García y a Andrea Franco, que son los fundadores y creadores totales de Ponte Cara, y junto a Isabel Salido, Borja Rodrigo y José Gallardo, conmigo, somos los embajadores de marca de Ponte Cara. Somos los que, desde nuestro corazón y desde la pasión que esto nos lleva, damos a conocer un poco a todas partes Ponte Cara, porque es lo que creemos de verdad. Nosotros, Carlos siempre lo explica, cuando estamos en un corrillo de gente y llega alguien nuevo, hay que hacer la media luna. Al final hay que abrirse y darle un abrazo. Hay que abrazar a esa persona, introducirla, Integrarla, sí. claro, implicarla en la conversación, hacer que... De hecho, yo recuerdo perfectamente la primera vez que llegué al primer evento y ante 160 personas sin conocer a nadie, porque yo fui allí en plan a ver qué es esto. Y Carlos hizo la pregunta, ¿cuántos de vosotros venís aquí sin conocer a nadie? Y muchísimas personas levantamos la mano. Y para mí, la pregunta que has hecho, Aurora, antes de qué es lo que hacéis para... Yo creo que la conexión que se genera cuando te identificas con lo que están contando, con lo que está sintiendo el de al lado, con esas historias en las que tú dices, yo voy a ir allí, todo el mundo se va a conocer y yo voy a quedar como... A mí no me va a conocer ni Dios y yo qué voy a hacer ahí. Y que, pues, eso es una pérdida de tiempo. Esa sensación, Claro. cuando te das cuenta de que es general y que empiezas a hablar con el de al lado y oye, la ansiedad parece que baja y todo el mundo conecta y empiezas a interaccionar y te cuentas qué haces tú y qué hace el otro. A partir de ahí es cuando decimos quiénes somos y es donde empieza a generarse Ponte Cara. Sí. Esa es la esencia de verdad. Porque yo creo que ahí dejas la careta para ponerte la cara. Claro, no, Nosotros es hay que- gente que le decimos, menos mal que has llegado, se nos había acabado la conversación. Me dices tú. No, de verdad, es que tiene que ser eso, tiene que ser, oye, ¿quiénes somos de verdad? Claro. Porque al final todo lo de después ya vendrá. Tenemos que conocernos, tenemos que no forzar las cosas, pero dar pie a que las personas Es lo que puedan comentábamos hablar. antes, la persona que está detrás de esa fachada que traes. Total.
Bueno, y Carlos, para ti, ¿cómo haces tú para ser ese iniciador de negocios, conocer a gente que quiera contratarte para que generes el negocio que luego va a llevar él? Dinos, cuál es tu caladero de contactos. Yo diría que voy a explicar mi secreto. Vale, Venga, va. eso Aquí, era lo que ahora que queríamos. no nos Danos escucha tu nadie. clave. Espera, que vamos a Aquí tomar nota. damos Ahora tu que no clave, nos escucha venga. nadie. La primera vez que conocí a un multimillonario, un señor que tenía 400 millones de dólares en el banco y tenía 36 años. Tenía 3 años más que yo en aquel momento. Y yo dije, este señor es multimillonario. Y, y me sentí realmente abrumado. Dije, wow. Y él tuvo una manera de hablar conmigo, de conocerme, que fue comiendo. Y recuerdo que después de la comida dije, pues es un señor normal. Sí. Pues come y descome por el mismo sitio que todos nosotros. Come y descome, me encanta. Y lo cierto es que al final el truquillo al que he llegado es desmitificar los puestos e intentar ver a la persona, que es un poco, creo, el mensaje que todos estamos haciendo, ¿no? Sí. Y yo tengo un truco y es me los imagino en el salón de su casa, en pijama y con zapatillas. Y tú ves al director de, o al CEO de, o al presidente de... Tú te imaginas a Donald Trump con las zapatillas, el pijama, en el salón de su casa con el mando de la tele. Y ve la misma serie de Netflix que tú. Probablemente, ¿eh? Sí, sí. Y de repente lo desmitificas, dices, bueno, pues un señor que trabaja de esto, pero es un señor, bueno, pues como pueda ser yo. Y eso te permite hablar con cierta naturalidad. Porque al final ese señor tiene pues sus problemas, y tiene su familia y sus amigos y sus no sé cuántos. Y hay una cosa que de manera intuitiva todos hacemos cuando queremos hacer amigos. No abordamos a la gente diciendo, hola, ¿quieres ser mi amigo? Porque lo primero que va a pensar es, tú tienes el síndrome de Asperger o algo. Dices la verdad desde el primer momento, ¿no? Y hay unas ciertas etiquetas sociales, y cuando vas a hacer negocios en un networking dices, hola, ¿tú quieres comprar lo que yo vendo? Y dices, bueno, pregúntame cómo me llamo, por lo menos, ¿no? Efectivamente. Entonces, y llévate mi tarjeta también. Efectivamente. Entonces, un poquito, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Maribel, ¿no? Eso de llegar y vender. Eso no ha pasado nunca, ni en la discoteca, ni en el colegio, ni en ningún lugar. El primer día te ven y dices, oiga, pues me llamo Carlos y que sepa usted que yo pues vengo de esto y conozco a esta gente y hoy pues por casualidad trabajo aquí, que ya veremos. Y el día que te reencuentras con esa persona dices, sí, tú viniste al último sarao. Pues sí, y bueno, dices, entonces ¿qué ha ocurrido? Pues nada, pues tuve 3 niños más. Bueno, no, los saraos voy más a menudo, ¿no? Igual tuvo trillizos. Y lo cierto es que es verdad que una vez, que te han visto varias veces, que en varias ocasiones, la comunicación personal se ha establecido. Claro. Y llega el momento donde tienes que dar antes que recibir. Y ese es uno de los grandes problemas del networking, que la gente no tiene nada que dar. Total. O no quiere dar, que es que solo quiere recibir. No, a veces no tiene nada que dar. Es aquello de, Aurora, de, ¿tú qué sabes hacer esto? Y dices, bueno, esto es como un concurso, ¿no? Sí, no tiene una propuesta de valor, claro. Pero es que no nos han enseñado Así es. a enseñar lo que somos y lo que podemos aportar. Es que ese es uno de los errores que arrastramos. Ahora retomaremos ese tema que dice Maribel porque me parece muy interesante y muy pertinente. Nosotros en el networking, la búsqueda de sinergias que montamos hace 10 días, propusimos una actividad. Entonces, tenemos al teléfono a Laura Pérez, que estuvo como participante, fue una de esas 18 personas, y le queríamos preguntar, bueno, primero a ver si está ahí en el aire. Laura, Sí, ¿nos oyes? Sí, hola, buenos días a todos. Hola Laura, ¿qué Buenos tal? días. Pues Muy Laura bien. Pérez vino al evento de relación que pusimos encima de la mesa con una actividad que era practicar Design Thinking. Fue el pretexto para conocernos. Cuéntanos cómo fue la experiencia de trabajar en equipo y el conocer a otras personas que no conocías antes, Laura. Bueno, la verdad es que la experiencia fue extraordinaria, fue muy buena porque desde el principio, desde la llegada, se nos involucró muchísimo a todos, desde una acción muy simple que era crear nuestro propio cartel para identificarnos, ¿no? Y además ahí se nos dio rienda suelta,
dimos rienda suelta a nuestra imaginación para crearlo. Con lo cual, bueno, pues ya estás poniendo un poquito de tu personalidad ahí y eso facilita el que te conozcan y tú conocer a otros también. Con lo cual, muy bien. Y luego, a la hora de trabajar por equipos, pues la actividad fue muy divertida, muy original y todo eso pues también facilitó. Yo en nuestro caso, en mi equipo, que además estaba con Aurora, bueno, pues nos tocó crear un árbol y fue fantástico porque cada uno puso un poquito de su personalidad, de su creatividad, de su conocimiento, pero todo esto sin saber mucho de cada uno de nosotros, porque todavía no habíamos tenido la oportunidad de conocernos en detalle como luego tuvimos. Así que nada, la verdad es que fue una experiencia fantástica. Laura, yo me divertí muchísimo. ¿En qué medida ayudó el hecho de haber hecho cosas juntos antes, a la hora de cuando las cervezas y el picoteo ya se estableció más el diálogo? ¿En qué sentido crees tú que ayudó haber hecho cosas juntos antes? Pues ayudó todo. O sea, fue el facilitador, digamos, de luego el posterior encuentro, porque ya se habían creado sinergias de una manera o de otra. Ya había habido risas, ya habíamos compartido buenos momentos. Además, el hecho de hacerlo tan lúdico, pues ayuda muchísimo, con lo cual facilitó todo. Bueno. Luego ya cada uno se dirigió un poco más. En mi caso, por ejemplo, a mí me llamó la atención una persona que no estaba en mi equipo y me llamó la atención por su nombre, porque era un nombre curioso, diferente, que era Navid. Ah, porque había otro que se llamaba Cristo. Navid. Y luego había otra persona que también que se autodenominó que inventor y que luego nos dijo que él inventaba cosas. Sí. Con lo cual, el hecho ya de llevar, de haber hecho nuestra etiqueta, etiqueta, no me gusta llamarla etiqueta. Era vuestra tarjeta de visita, exactamente. Yo dije, aquí tenéis que crear vuestra tarjeta de visita personal. Sí. Y además cada uno, pues unos pusimos una frase, otro pintó algo. Pues eso es dar rienda suelta a la creatividad, con lo cual ya hay un enganche de alguna manera. Mi enganche en este caso fue la palabra inventor, que luego fue la persona también con la que estuve hablando un ratito, y el nombre de otra persona que era Navid. Y yo decía, ¿será David? O se lo habrá, no sé, lo habrá hecho así de original. Y no, es que era Navid, porque él proviene de una familia libanesa, aunque es colombiano. Y luego a partir de ahí pues ya empezamos a crear sintonía, y la sintonía fue muy curioso porque yo no me había dado cuenta que llevaba un collar con un dios precolombino. O sea, me lo había puesto, además le tengo mucho cariño a ese colgante, y él lo vio y dice, anda, el dios, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, y ya fue otro motivo de conexión. Con lo cual todo fue muy fluido, y a partir de ahí, pues como además era una persona que estábamos en su entorno, porque era donde se desarrolló el encuentro, me estuvo enseñando pues cómo trabajaban el programa de diseño que utilizaban para la decoración y el diseño de los espacios. Le pregunté también si habían diseñado algún espacio en oficinas dedicado a la meditación, porque es una de mis pasiones, algo que me gusta, y estoy muy interesada en saber si ya se están incluyendo ese tipo de espacios en las empresas. Y entonces él me dijo que sí, me estuvo enseñando algunos. Bueno, pues compartimos. Al fin y al cabo era compartir. Ajá. Pero fue mucho más simple que llegar a un encuentro donde no conoces a nadie, un poco llamar a puerta fría y decir, hola, feliz Navidad. Quedas un poco ridículo. O sea, Laura, que si montamos otro te apuntas. Sí, bueno, contad conmigo, a mí me encanta. Pero lo importante, fijaos bien, lo que es el ser disruptivo hasta en el momento en que te tienes que presentar, tanto con el nombre o con a qué te dedicas, ¿no? El iniciador de negocios, inventor. Bueno, Laura, gracias. muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia, y nos vemos en la próxima que organicemos. Claro que sí, gracias a vosotros. Un saludo a todos. Un saludo y un abrazo también. Hasta luego, Laura. Pues que fijaros bien, lo que nosotros hicimos es dejar pinturas, pegatinas, dejar tarjetones y unos hilos para que ellos se lo colgaran, ¿no? Así tipo babero. Entonces que cada uno se pusiera su nombre, un lema y cuál era el aspecto a lo que se dedicaban, no el cargo, no director de, sino
qué hacían, ¿no? Ese es el principio. Después hicimos un taller de creatividad donde trabajamos en equipos y creamos cada uno, bueno, pues un árbol o no sé qué, con lo cual ya hubo risas y demás, y luego ya fue la caña. Bueno, la caña digo de La beber. caña es un facilitador. Que también la caña. Pero fue la caña. Fue la caña, porque aquello fue un éxito total. La caña es el facilitador final, el rompehielos. Nosotros la verdad es que hicimos al principio, entregábamos unas tarjetas donde aparece, cuando tú llegas a Pontecara te dan una tarjeta con tu nombre y 2 números. Claro, la gente no sabe qué es eso de los números, pero al final, cuando ya hemos pasado la primera etapa de la noche, donde hay unas ponencias súper interesantes y súper chulas, pasamos a la fase de a lo que venimos, que es a conocernos, ¿no? Entonces ahí utilizamos los números. En los números son las mesas. Y tú tienes que ir a dirigirte a la mesa que pone el primer número. Y entonces son mesas pequeñitas, como David comentaba, un poco para permitir la relación y realmente pues romper un poco con lo que... Y de verdad que la gente, yo todo lo que he experimentado ha sido, oye, cuéntame, ¿no? Y la gente se cuenta de verdad quién es, claro, para llegar a poder después contar a los demás, oye, esta persona hace esto, o esta persona, he conocido a alguien que... Al final somos un poco telarañas, ¿no? De conexiones no las con... de la chica del rincón. No, esa no. Conexiones de verdad, que encienden luces y que aparece el brilli del bueno. Oye, ¿y cuándo es el próximo evento? Pues está previsto para junio, pero todavía no hay fecha oficial. Entonces, bueno, en redes va a ser un bombazo cuando sea oficial y lo comunicaremos, pero en junio aquí en Madrid. Bueno, lo Pues tendremos en cuenta. Maribel nos decía antes, yo le he emplazado a un momento concreto y el momento es este porque tenemos una breve sección que tiene que ver con el mundo de los niños que mencionabas tú antes, ¿no? Y entonces tenemos una pregunta que nos hacen los niños. ¿Y tú qué harías para que los niños usemos siempre nuestra imaginación? Eso. ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál creéis que es la clave? ¿Qué podemos aprender de los niños y qué pueden hacer los niños en el ámbito de ser creativos en las relaciones? Hombre, los niños son los más disruptivos del mundo. Y más si les quitamos la tecnología de las manos. Total. Son los que más hablan con claridad, no te dicen quién son, sino lo que te pueden aportar. ¿Os hace falta un portero? Yo puedo jugar de portero. ¿Necesitáis agua? Yo voy a por agua. Los niños son mucho más claros y con muchos menos tabúes y muchos menos falsos hábitos por encima de lo que somos los adultos. Si todos fuéramos con el espíritu de un niño a un evento, hola, soy Joaquín, ¿cómo te llamas? ¿Jugamos? Exacto. Sí, Básicamente. sí. Sería mucho más natural. No vengo a venderte nada. Claro. Vengo a conocerte, vengo a hacer amigos. Y Qué ya bueno. somos amigos para siempre. ¿Y La vosotros? naturalidad. Yo creo que al Sí. final, cuando crecemos y maduramos, tendría que ser positivo, pero en ese sentido perdemos esa inocencia, esa naturalidad. Exacto. Porque al final, cuando los niños, yo creo que por ahí va a donde yo comentaba antes, cuando no nos han enseñado a desarrollar aquello que realmente nos apasiona, que es que nuestra educación, por desgracia, desde mi punto de vista, va muy enfocada al café para todos. Al final, a todos nos enseñan a sumar 2 y 2, y cuando lo que nos gusta es dibujar o el arte, no, tú a 2 y 2, 4, que eso es lo que vale en la vida. Uniformiza, Pero si te ¿no? fijas, y perdona que te interrumpa, en el fondo es al revés. Es decir, toda la vida hemos estado hablando con ilusión y con ánimo de lo que nos encantaba. Lo que pasa es que vas a hablar de trabajo y empiezas a inventarte tonterías. Pero si a mí lo que me gusta es tocar la flauta. Claro. Sí, ¿Por qué exacto. te empiezas a inventar cosas raras? No, soy el superdirector general de esta empresa que hace... Me estoy durmiendo. Sí. Cambia el speech. Bueno, es que al final yo creo que se te nota. Cuando tú estás hablando con pasión de lo tuyo, de lo que te Totalmente. gusta de verdad, y desarrollas aquello en lo que crees, brilli del bueno, como digo yo. Totalmente. Es que al final el brilli Me solo encanta, se cae. me Ni se encanta. gomina cae. ni nada. Sí, Me sí. encanta esa frase. Hay otra cosa de los niños que también desarma, que es los niños no tienen impostura, ¿no? Nada. Es, como lo dice David, estás escuchando al CEO y dices, porque todo el mundo sabe que está aquí haciendo un teatro, ¿no? Y un niño es auténtico siempre. Sí. Y al mismo tiempo es muy coherente.
Aquello de, oye, ¿no me dijiste que no sé cuántos? Sí, sí. Y entonces, ¿por qué haces lo contrario? Y claro, y de repente te desarma porque dice, el niño se ha dado cuenta. Digo, el niño es un niño, pero no es tonto. Si te fijas, el niño pasa a ser capitán del equipo cuando le dice su padre que es el capitán del equipo. Mientras tanto, es uno más del equipo. Somos 11 amigos que jugamos al fútbol. Hasta que su padre le dice, no, hijo, tú eres el capitán. Y eso es más importante. El niño pensará, y eso es más importante Puede ser, ¿no? porque me lo dice mi padre. Básicamente. Entonces, eso de llegar a casa y dice, papá, ¿estás contento? Sí. ¿Y por qué no se lo dices a tu cara? Y diciendo, tú dices una cosa, pero tú haces otra totalmente. Y te lo plantan delante de los morros. Efectivamente. Y a veces, en muchos casos, con nuestras compañías no lo hacemos. O con nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. Y hay otra cosa también de los niños que me encanta, que es las preguntas obvias. De por qué hacemos esto y no sé cuántos y no sé qué. Y de repente dices, pues es verdad. ¿Por qué hemos dejado de preguntarnos aquella primera comida que tuvisteis de 8 para aprender a jugar al golf, que aún no sabéis jugar al golf? Efectivamente. ¿Os la seguís haciendo? Porque en muchas ocasiones aquello de cómo hemos llegado a esto, de dónde venimos y nos hemos olvidado de lo fundamental. Los niños nunca se olvidan de lo fundamental. Sí. Eso es lo que hemos hecho nosotros también, no olvidar ese discurso inicial de lo que necesitamos es conocer gente y saber qué es lo que hacen. Claro. Yo tengo la curiosidad, David, de qué pasará cuando aprendáis a jugar a golf. No vamos a aprender nunca. Es que es lo que yo estaba pensando. Digo, en el fondo no es el objetivo. Claro, porque cuando No hacemos les importaba torneo, el tanto. objetivo... El otro día ya hicimos el primer torneo, que fueron los que eran un poco más avanzados. Luismi ya es top. Y entonces, realmente el objetivo del torneo era acabar con una barbacoa y con unas cervezas. Ese era el objetivo. O sea, era otro entorno en el que tomarse la cerveza, que no era el hoyo 19 en el que lo tomamos habitualmente. Eso o sea, ahí el objetivo es que no brille nadie. Efectivamente. Da igual, el día que jueguen es que no bien les no va a haber importa. una razón para encontrarse. Entonces Claro. hay que seguir jugando. Al final el golf es una excusa más, no es lo importante. Totalmente. Lo importante es lo otro. Eso es El golf es la excusa para tomar otra cerveza. Claro. Es la historia del oso que acaba siempre beneficiándose al cazador y ya en la enésima visita dice, tú no vienes a cazar, ¿verdad? Exacto. Efectivamente. Oye, no sé si tendremos a alguien en el WhatsApp alguna pregunta o algo que nos hayan dejado o alguna opinión. Así es, tenemos un WhatsApp que nos preguntan por los porcentajes de éxitos que hay en los networking. ¿Se pueden cuantificar? Uy, Sí, claro que se pueden cuantificar. Si tu objetivo es obtener un objetivo en concreto en esa reunión, es 0. Porque no vas a aportar. Vas a vender tu producto, a vender tu libro o al bar de tu historia. Hay que, yo creo que de entrada hay que definir qué es el éxito ahí. Claro. Porque claro, el éxito para mí puede ser tener una red de amigos cercanos que me aportan mogollón, y para otro que quería ver ahí un negociazo de la leche, Claro. pues 0. Contar Entonces, las tarjetas al día siguiente. exacto. Me he llevado Claro. 150 Claro. tarjetas. Pero la pregunta es, ¿y luego qué hago con esas tarjetas? O lo más importante, No hacen nada. La mayoría de la gente ni siquiera las mete en su teléfono. claro, No es una colección. Ni siquiera para- les manda un correo electrónico de agradecimiento. Oye, nos conocimos ayer, fue muy agradable conocerte. Recuerdo que hacías, porque si no recuerda lo que hacía, ¿qué le va a contar? Mm. Te vuelvo a contar mi película. Oye, que ayer se me olvidó contarte que además vendo libros también. Toma, aquí tienes mi libro. yo haría 2 preguntas, fíjate. Una, ¿para qué vas al networking? Exacto. Y la siguiente es, ¿qué haces tú para conseguir el éxito en ese networking? ¿Qué Tu aportas? éxito. Porque Exacto. cada uno... Pues yo añadiría otro concepto, otro matiz, ¿no? Y es que esto es un poquito los que, como David, hemos trabajado en el mundo del marketing. La gente dice, un mailing no vale para nada. Y a mí me gustan las frases completas, ¿no? Hacer un mailing solo Claro. no vale para nada. Lo que haces es una campaña. Haces un mailing, llamas por teléfono, ¿usted recibe una carta? No la recibí. Estoy haciendo el gesto de romper la carta y tirarla a la basura, ¿no? No la recibí, se la vuelvo a enviar. Se la vuelves a enviar. Ya ese señor se la lee porque, claro, si le vuelves a llamar, que no le envías un renuncio. Recibió mi segunda carta. Esta vez sí, está usted interesado. Y es una campaña, es un acoso y derribo. Y el networking sencillamente es buscar nuevos sospechosos que en tu círculo ya adquirido de contactos aún no tienes, ¿no? Esos cómplices que te faltan. Y más o menos filtraos, aquello de, bueno, los que están aquí, mira, tienen tiempo libre y han venido, que eso ya es un filtrado, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es, ¿el networking vale para algo? Sí, pero
Si te lo junto trabajas. con todas otras cosas, claro. Claro. Solo enviar una carta. Y dices, es que he enviado 1000 cartas, nadie me ha contestado. Hombre, Normal. cúrratelo un poco más. ¿Ponías Bueno. algo interesante en la carta, lo primero? Esto es empezar, ¿no? como ir al evento, si tú vas al evento y te quedas como la de la Efectivamente. esquina y de la curva, ¿para qué vas? Y es el principio de ese cultivo y es, Sí, señor, es sí. ese camino que comentabas tú, ¿no? Que en el marketing sabes mucho. A todos los eventos la gente va a conocer gente. Entonces, yo entiendo que es complicado, pero simplemente con que te acerques a cualquier grupo, incluso sin presentarte, se te va a volver alguien y va a decir, hombre, uno nuevo, intégrate. Claro. Lo que, claro, si te quedas en un rinconcito, obviamente no vas a conocer a nadie. Y si tu espíritu es, como en algún evento que me encuentro, hola, buenas, mi Sí. tarjeta, toma mi tarjeta, perdona, tu tarjeta va a la P ahora mismo, ¿eh? Sí. No sé quién eres. Ah. Y además hay... Un momentito, Carlos, que es que estoy recibiendo señales de... Ahí, ¿tenemos otro WhatsApp, Javier, o no? Ah, estaba viendo ahí algo raro. Me estaba comunicando por señas con José. Ya, es que estaba viendo No algo nos hemos raro. entendido. O sea, vosotros imaginad, ¿no? Que vais viendo ahí, ¿no? Exacto. Digo, no Bueno, es sé. que aquí somos Ese muy código de raros. baile que tienen entre ellos. Fijaos, Entonces fijaos yo, que además... soy así de natural y no oculto nada, pues se lo digo también a la audiencia que, oye, a ver qué son esas señales que me pierdo. Carlos. Bueno, dos detalles últimos. Uno que es el de... Yo contaría el porcentaje de éxito en networking empezando desde el éxito. Veo mis éxitos y ¿cuántos de ellos empezaron en un networking? Y entonces dices, pues es curioso, de la mitad de las cosas que vendo empezaron en un networking. El networking me da el 50% de mis ventas, porque uno no... Las ventas no es lo que uno quiere, es lo que uno es. Cuando Exacto. dices una empresa, ¿y tu empresa qué hace? Hace tal. Sí, pero ¿qué vende? Vendo esto. Pues eso es lo que te gustaría hacer, pero lo que vendes eres lo que Exacto. eres. Sí. Empieza de tus ventas y de a ver, de lo que yo ingreso, ¿cuánto de eso viene de networking? Y ese es un buen porcentaje para decir, oye, que esto es clave para mí, ¿no? En el caso de Cero, el 90% de la cifra de negocio de Cero ha salido de eventos de networking. Imagínate. Son iniciadores, gente que hemos conocido en algún evento de networking en el pasado. Así es. Guau. Cuando yo digo que, os lo comentaba antes, así antes de empezar el programa, que mi vida a nivel personal fue un antes y un después, ponte cara, es porque realmente he adquirido ese éxito que para mí es tan importante, porque realmente muchas de las cosas buenas que me han pasado después, profesional y personalmente, han sido a través de, oye, esto empezó en Ponte Cara. Y para mí eso es éxito. Qué bueno. Así es. Oye, yo creo que tenemos que ponerles un reto a esta gente, Siempre. ¿no? No sé si sabéis que Siempre. Qué miedo. Venga, atreveros. Fijaos que además, como es un programa creativo, pues intentamos utilizar la creatividad desde todos los sentidos. Hemos utilizado el olfato, diréis en la radio, pues sí. Hemos utilizado el tacto con plastilina, hemos utilizado el sonido con música. Hoy van a ser imágenes. Y te falta el gusto, que con cervezas también nos y también pasa con algún día. cervezas. Oye, qué pena que Exacto. no nos ha tocado hoy, ¿no? Bueno, pero hoy os ha tocado el sentido de la vista. Entonces, os hemos traído unas fotografías para que elijáis una que os evoque algo, os provoque una reflexión sobre el tema de buscar sinergias. Entonces, yo os voy a pasar Pero, aquí ¿qué te unas parece fotos. si en vez de que las elijan, a lo mejor lo hacemos al azar o no? Bueno, que busquen. Ah, bueno, ¿podemos que mirar y busquen. escoger? Sí, miráis y escogéis una, luego nos la tendréis que describir. Pero todo tiene que ir conectado con un networking creativo. Claro, ¿Cómo claro. haríamos un networking creativo con la foto que elegiríais? Yo les hubiera puesto una al azar para que fuera más Para que difícil. sufran. Sí, Bueno, para que fuera más difícil. vamos a ponérselo, vamos a darles una facilidad. Todos estos que me has dado no hacen networking. No hacen Madre networking. mía. Ah, pues Es explicas desde ahí, por desde qué. la creatividad. ¿Y qué podemos Pero hacer? bueno, es que tú tienes que ver también las de ellos, ¿no? Que son Es diferentes. que a lo aquí mejor me has dado 3 fotografías. En una de ellas hay uno que está encerrado en la tecnología, que es algo que yo odio en los eventos de networking, y está con quien debe estar, con una estatua. Luego aquí, este podría haberse convertido en un evento de networking si no fuera porque cada uno va en su propia dirección. Es decir, Ponlo en la, lo que en la Carlos... cámara. Ah, ponlo en la cámara. Lo que Carlos comentaba antes de que cada uno va a su bola, aquí esta fotografía la ha descrito Carlos antes, aquí cada uno va a su bola. ¿Y qué hacemos para evitar eso? Yo vengo aquí a vender, así que hasta que no me encuentre alguien que quiera comprar, que diga, compro lo tuyo, no quiero saber nada de él. Esos además no se ponen cara. Efectivamente, ¿Te has fijado? efectivamente. No tienen cabeza siquiera. Son Bueno, pollos descabezados. Pero Exacto. vamos a... La pregunta era, ¿cómo hacemos networking creativo? No cómo no lo hacemos. Claro, no, pero es que me ha hecho la pregunta cuando le he dicho Ah. que con estos no haría networking con ninguno, me quedo con estos. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque sería divertido quitarles la máscara para conocerles más
y saber realmente qué es lo que hacen. A lo mejor detrás de esas máscaras hay una historia disruptiva con la que poder empezar una relación. Seguro, porque todos tenemos una historia que contar, si no varias. Sí. Lo que pasa es que no las contamos, pero ¿Tú ya has eso es lo que elegido, realmente Maribel? una. Yo la tengo ya. Ah. Oye, ha sido difícil, ¿eh? Porque todas me inspiran un montón. Allá. ¿Cuál has elegido? Pero he elegido esta Ajá. porque quizás es como un grupo de colegas Enséñala a la cámara. que están tomando una cerveza. Eso es networking 100%. Absoluto. En el sitio menos preparado. En un tuk-tuk reformado. Es un sí, bar móvil. Sí, Sí, exacto. es un tuk-tuk reformado. Al final, bueno, es un poco la esencia de Pontecara, porque nosotros, si después de lo que es el evento, que quizás es lo más preparado, se surgen un montón de iniciativas, como anoche, por ejemplo, que nos fuimos a cenar unos cuantos y bueno, nos relacionamos gente de diferentes sectores, de diferentes edades, de diferentes lugares, porque viene gente de cualquier parte, y al final es esto, nos tomamos unas cervezas y seguimos el Pontecara hasta donde haga falta. Además, eso es una beer bike, Sí. es una bicicleta para tomar cervezas con barra y todo. Movible, nos la llevamos donde haga falta. Exacto. Entonces, ¿van a algún sitio? Sí, sí, Con la siempre. ventaja de que entran a ese sitio y pueden salir a beber fuera. Si no, El, se les el acaba la Pontecara cerveza. siempre, cuando entras en Pontecara ya te llevas el Pontecara donde haga falta. Carlos, ¿tú cuál has elegido? Yo he elegido una fotografía de unos músicos de música clásica tocando en la calle. Y esto a mí me recuerda una cosa que he aprendido muy recientemente, ¿eh? Uno siempre sigue aprendiendo. Y es que uno va a un networking y no sabe con quién está hablando. ¿Sabes aquello de usted no sabe con quién está hablando? Es verdad, no lo sabemos. Y mira que es fácil saber a quién tienes delante, ¿eh? Porque ahora publicamos todo lo que hacemos y lo que hemos hecho y no sé cuántos, ¿no? Entonces, el hecho de contactar con las personas implica tener preparada la reunión. Y la gente no nos preparamos las reuniones. La gente no se prepara los networking. No se los prepara. Entonces, qué fácil es. A ver, voy a abusar de la confianza que no tengo con Maribel. Y Maribel tiene en su LinkedIn, por ejemplo, que sabe mucho de soñar porque ha trabajado en Picolín. Muy bien. De algo viene. Ha estudiado en EAE, que es una escuela de negocios donde yo fui profesor durante 12 años. Y eso significa que ya tenemos una conexión para hablar de algo. Y no nos preparamos la reunión de networking. Y No cuando yo sabemos veo con estos quién vamos a músicos, hablar. digo, estos músicos, con lo difícil que es tocar el violín, el oboe, el clarinete, la flauta travesera, Y encima hacerlo juntos. ¿qué historia hay detrás de esta gente? Que en vez de tocar en una sala de conciertos, se han ido a la calle a tocar en la calle. ¿Qué historia hay detrás de esta más interesante? Me gustaría preguntar. Y esta gente, si le preguntas por su historia, fijaos, la gente no se cansa nunca de hablar de un tema, de ellos mismos. Sí. Si quieres hablar con la gente, pregúntales de ellos, no de su trabajo, que les Claro. aburre, sino de ellos, ¿no? Entonces, hablar a la gente en un networking de lo que les interesa, que son ellos, y no su trabajo. Y preparaos la reunión, porque no sabe usted con quién está hablando. Exacto. Bueno, pues todo vence hacia esa humanidad. Y si yo hiciera networking, y al tiempo, ya sabes que soy una organizadora nata, Hombre, yo soy de tocar, porque soy kinestésica. Entonces, al ponte cara, yo daría ponte cara y dame un abrazo, ¿no? Y ahí estaría yo apretando, en el buen sentido, abrazando, quiero decir. Es que hay que tener cuidado con las palabras. Eso es lo que cierra que siempre se Cipri usan. Quintas, con un abrazo. Exacto. Yo así cierro siempre en mis cursos o algunas conferencias con abrazos de 7 segundos, corazón con corazón, donde a partir de 7 segundos nuestro cerebro empieza a liberar esa oxitocina, ¿no? La hormona de la felicidad. Bueno, José, esto se está acabando, pero me dice Javier que ahora sí tenemos un WhatsApp, ¿no? Así es, y uno larguito que acaba de entrar nos dice: buenos días, lo primero, daros la enhorabuena por vuestro programa, ya que proporcionáis una gran ayuda y buenos consejos que nos dais a los empresarios. Y totalmente de acuerdo con todos. Yo he estado 3 años en un networking muy conocido a nivel internacional. Lo más fantástico de estos 3 años que tuve fue conocer mucha gente y hacer muchos amigos. A mí la palabra vender no me gusta, y cuando lo decía al principio de estos networking, mucha gente no lo entendía, pero cuando empezamos a conocernos se dieron cuenta que yo asesoraba, no iba a las networking, a las reuniones a hacer negocio, y ahora colaboramos entre todos porque nos conocemos. Ahora vamos a hacer cenas, eventos de ayuda a gente que lo necesita,
Antes de recibir, tienes que dar y para ello es conocer a las personas que van a esas reuniones. Creo que la palabra networking ya no es buena, porque la mayoría de las personas escuchan esa palabra y la relacionan con vender, negocio, ganar dinero, y creo que antes de eso es conocer gente, pero siendo tú no un empresario. Qué bueno, ¿no? Vaya colofón al programa. Tendríamos que cambiar networking por net relationship o algo así, ¿no? Conocernos y conectar, al final es cuando te identificas y conoces a la persona. Es que hay que conocer y después ya se verá. Vamos a montar la competencia que es quítate la careta. Exacto. En lugar de ponte cara, quítate la careta. Ponte cara, quítate la careta, Claro. y danos un abrazo, ¿no? Y luego El abrazo nos tiene que juntamos estar y nos ahí. damos un abrazo. El abrazo. Claro. Finalizamos con Oye, luego abrazo. nos hacemos la foto aquí con el abrazo entre todos. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a ir cerrando. Javier, ¿me dices el tiempo que tenemos? Pues nos quedan 5 minutitos. Bueno, esto es No, muchísimo. pues a mí se me ocurre una pregunta para Maribel, porque nos ha dicho que estaba ella enfocada en el employer branding y no le hemos preguntado qué pinta el networking en el employer branding. Es decir, primero dinos tu definición de employer branding. Bueno, pues como comentaba al inicio del programa, Employer Branding no es una traducción literal de marca empleadora. Al final lo que tenemos que conseguir con el Employer Branding es que nuestra empresa sea atractiva para venir a trabajar, pero de manera coherente y honesta. No podemos vender, como decimos, vamos a hacer que esta empresa sea la leche y que todo el mundo quiera venir aquí. Y eso siempre tiene que empezar desde dentro. Y el networking ahí es donde empieza dentro de la propia compañía. Y la imagen que os enseñaba, esto, en una empresa hace años no se podía ni hablar, porque aquí no venimos a hacer amigos. Es un error garrafal. Totalmente. Porque cuando tú vas a trabajar en una empresa tantas horas al día, oye, que menos que vamos a conocernos y de ahí salen amigos. Sí. Al final, cuando tú trabajas con alguien, pues tienes que fomentar esas relaciones internas, que haya buen rollo, que la gente esté satisfecha donde está trabajando y que esté a gusto, porque al final rinden mucho más, está demostrado. Y hay muchas menos fricciones. De hecho, Total. hay un estudio que el otro día leí en un artículo que viene muy a colación de esto que estás contando, y es que cuando se consigue que haya amistades laborales cercanas en la empresa, la satisfacción de los trabajadores de forma natural se incrementa en un 50%. Absolutamente. Y si se consigue que alguien tenga un muy mejor amigo en el trabajo, la involucración que tiene con los objetivos de la empresa se puede incrementar hasta 7 veces. Muchísimo. Imaginaros. Y eso es lo que tienen que entender los empresarios que no ven esa relación, porque al final lo de no venir a hacer amigos parece que es que si haces amigos vas a perder el tiempo. No, es que vas a ganar tú. Sí. Al final ese es el clic que hay que hacer. Aquí no venimos a hacer amigos, venimos a trabajar. Pero si trabajas con amigos, qué cosa mejor que eso, ¿no? Efectivamente. Y si encima te diviertes, ¿no? Bueno, Imagínate. y no te digo nada si te pagan. Eso ya es... Eso tiene que ser de nota ya. Oye, ¿y cómo sería hacer un networking dentro de la empresa para precisamente fomentar ese tipo de relaciones que son tan buenas y tan fructíferas, ¿no? Y son productivas. En una empresa grande es fundamental porque el que transmite la marca es desde la persona que te atiende en la puerta hasta el director general. Los propios No puede ser que el trabajadores. director Total. general, sí, yo hablo de mi marca, pero luego hablas con alguien de administración que aparentemente no vende la marca y es una persona gris que no transmite nada. ¿Y Tiene que cómo se os transmitir ocurriría? cosas. ¿Qué temas. ideas pondríais así ahora, lluvia de estrellas, encima de la mesa de cómo lo haríais? Al final hay que sacar a la gente del contexto Sí. profesional, hay que humanizar lo que hay allí dentro. Y quitar la cena de Navidad. Sí, pero la cena de Navidad tiene que ser algo muchísimo más... Por eso hay que quitarla para convertirla en algo donde la gente realmente se conozca y no donde se Exacto. ponga otro traje ese día junto Sí, con una sí. borrachera. No, es Otra que tiene que máscara. ser natural. Sí. Tiene que ser que la gente realmente... Porque es que lo que decíamos antes, el embajador de marca surge cuando se lo cree de verdad, cuando aquello lo siente como propio, cuando se Es orgulloso, es identifica. como Claro, cuando llevas el llevas la logotipo de tu camiseta. equipo de fútbol. Es porque Total. estoy orgulloso de él. Bueno, al final yo siempre hablo de eso. Cuando tú eres de un equipo, vas con la camiseta a todas Efectivamente. partes. Pues cuando, oye, yo estoy en una empresa y siento que eso es como mío, lo vendes a todas partes. Claro. Ya no solo como empresa, como marca de producto, sino que haces que allí, como se trabaja tan bien, llamas al talento que hay Exacto. fuera. Así Yo en es. una de las empresas que estoy trabajando ahora con un equipo, fomentando esas relaciones humanas, han tenido la iniciativa de crear el café humano.
Tomamos un café donde donde no vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de quién eres tú, de qué sientes, de qué te pasa, ¿no? El café de qué te pasa humano. en tu día a día, de por qué Sí, vienes con esa cara gris, si es porque tienes un problema o porque eres una persona aburrida o porque no sabes integrarte. Eso es. Bueno, pues me gustaría que hiciéramos un cierre y que cada uno de vosotros dijera algo para aportar a nuestra audiencia, así rapidito. Una frase resumen. Carlos, va. Pues yo empezaría diciendo, o mejor dicho, acabaría diciendo, muy bien, que, y un poquito ligado a lo que acabas de decir, ¿no? Y es que detrás de los trabajos y los puestos hay una persona. Y esa persona es sorprendente. Fijaos que convivimos con gente a la que no conocemos. ¿Sabes aquello de papá tiene 30 años menos que tú, ¿sabes? Y a estas alturas. Entonces la gente nos sorprende constantemente. Cuanto más personas que vemos todos los días y no sabemos quiénes son. Y tenemos a personas que trabajan con nosotros que hacen maratones, que escalan montañas, que son campeones de natación, que son pintores, y lo ignoramos. Entonces yo la primera regla del networking es hacer networking con la gente que nos rodea y que no conocemos. Tengamos la curiosidad de preguntar a la gente qué le importa, porque a lo mejor rompemos una cosa muy importante, y es que son protagonistas de su vida y se lo reconocemos. La gente quiere ser protagonista de su vida y no les ayudamos. Qué bueno, networking con nuestro propio entorno, los más Así cercanos. es. Maribel, que te has quedado ahí un poco, ¿eh? No, es que me ha parecido súper interesante. Estaba escuchándolo, realmente es que es la esencia. Yo creo que el networking, ya no sé ya cómo llamarlo, porque vamos a buscar en la parte positiva. Creo sinceramente que lo que tenemos que olvidarnos es de que no está ligado a esas tarjetas. Voy muy en lo que estaba comentando Carlos, de conocernos, de escucharnos mucho más, de ver que da igual qué haces, dónde lo haces, de dónde vienes, me importas tú y quiero conocerte, y yo soy esta y te voy a explicar mi cuento y a ver qué nos pasa después. Eso es lo importante, yo creo. Yo, para rematar un poco lo que dicen ellos dos, a mis hijos les digo mucho, recordar una cosa muy importante cuando vayas a cualquier sitio, es que tienes 2 orejas y una sola boca, para que escuches el doble de lo que hablas. Qué importante es eso. Muy bien, José. pues yo creo que nos ha quedado un programa con un montón de sugerencias, Yo tengo 3 de claves estímulos. recogidas aquí de Venga, cada pues, una de uno de los invitados. Este me ha cerramos con encantado. ellas, va. Entonces, me ha encantado el cultivar las relaciones, y esto se trata de ser un poco agrónomo, ¿no? De agricultor. Así que hay que ir cultivando, y es un proceso. Yo diría también lo que ha dicho Carlos, de cuando eres distinto, tu valor sube. Entonces, vamos a diferenciarnos, no vamos a ser igual a los demás. Vamos a quitarnos caretas y a ponernos esa cara, ¿no? Y luego me ha encantado lo de David, de en mi agenda o en nuestra agenda, hemos dejado un día para no trabajar, un día para conocernos. Y es que yo voy a ver si soy capaz de hacerlo a partir de ahora. Son 3 claves cada uno de los invitados que hemos tenido aquí, que yo creo que son claves para poder hacer un buen networking. Bueno, y sabéis que tenéis 101claves.com, donde tendréis cumplida información de todo lo que se ha hablado aquí y las referencias en la web. Os esperamos en el próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima.